Buenos días, que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios nos ha concedido para poder estar acá reunidos como iglesia, para poder estudiar su palabra, escuchar el sermón en esta mañana. Pablo nos exhorta: saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo saludan. Todos somos bienvenidos, hermanos, amigos. La iglesia del Señor les da la cordialmente bienvenida. Amén. Bueno, estaremos hablando siempre del tema a consideración que hemos estado meditando en el transcurso del domingo pasado, donde se hacía la pregunta si realmente nosotros estamos demasiado ocupados. Realmente nosotros estamos demasiado ocupados. Y habíamos hablado acerca de Mateo capítulo 11, donde el Señor nos habla en el versículo 28, Mateo 11, 28: venid a mí todos los que estáis cargados, estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hablábamos el domingo pasado acerca de este problema que hay en nuestra sociedad famosa. En nuestra sociedad, en nuestros días, hablábamos que hay mucho ajetreo y su cada vez mayor capacidad del ser humano es a la entrega instantánea a las cosas temporales, efímeras y pasajeras de esta vida. Y con frecuencia, pues lamentablemente nosotros, los cristianos, los hermanos, nos vemos a veces tan apurados en nuestras vidas cotidianas y nos vemos muy ocupados a tal grado de que, por lo general, cuando hablamos de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, cuando hablamos a las cosas eternas, cuando hablamos de las cosas que el Señor nos manda que hagamos, siempre decimos: no hay tiempo. Lamentablemente, por estarnos moldeando, ajustando a esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Y hablábamos que el Señor Jesús nos hablaba acerca de que tomemos su yugo sobre Él. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para sus almas. Lamentablemente, dentro de muchos cristianos tenemos el concepto de estar cansados, estar sobrecargados, el estar llevando mucho yugo sobre nosotros, y ponemos a un lado el yugo que deberíamos de llevar. En este caso es el yugo que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere darnos descanso a cada uno de nosotros. Quiere nuestro Señor Jesucristo que aprendamos de Él el ser manso. Cuando hablamos de el manso, estamos hablando de aquel hermano que tiene su fuerza bajo control,
Y cuando hablamos de humilde, estamos hablando de aquel hermano que verdaderamente se deja guiar conforme a la voluntad del Señor. Y esto, por supuesto, siempre y cuando sea humilde de corazón al Señor. Por eso el Señor Jesús nos insta a que nosotros seamos hermanos humildes en cuanto a nuestras vidas como cristianos, y que sobre todas las cosas entendamos que debemos desechar toda injusticia y todo resto de malicia, y debemos recibir con humildad la palabra que es poderosa para salvar vuestras almas. Por supuesto, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que nos estamos engañando a nosotros mismos. Esta es la exhortación que nuestro Señor nos da a cada uno de nosotros. Y estuvimos analizando de que sin duda las personas con sobrecarga, con obligaciones en nuestras vidas, es lamentablemente por no manejar el tiempo que Dios nos da en la vida. La vida, el Señor nos dice en su palabra que debemos de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. La Biblia nos dice que debemos redimir bien el tiempo, pero lamentablemente muchos de nosotros no lo hacemos, y por lo tanto, por eso no aprovechamos el tiempo en las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad, con las cosas espirituales. Parece que nunca tenemos tiempo suficiente para poder realizar todo lo que queremos o necesitamos hacer. Y hablamos del reloj que sigue corriendo, y a veces resulta demasiado fácil de estar tan ocupado, tan afanado, tan ansioso, tan preocupado por las cosas cotidianas de la vida, que perdemos el contacto con lo que es realmente importante, y en este caso es el contacto con el Señor Jesucristo. El Señor Jesús nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas veces nosotros no le damos la importancia a ese versículo, porque ese versículo nos enseña que nosotros debemos de aprender de Jesucristo, que Él fue manso, Él fue humilde de corazón, y al hacer de esta manera, por supuesto, Él halló la paz, Él halló el descanso que realmente nos ofrece. Jesús nos ofrece que nosotros podamos tener un contacto realmente con Él. Y este contacto depende de que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Mateo 6:33. Y vamos viendo en esta ocasión, hermanos, algo muy importante, y es lo que nos dice estos versículos de la Biblia. Tenemos aquí 3 versiones, y nos dice que como cristianos no podemos dejarnos arrastrar por la corriente, ¿verdad?, del mundo. No podemos dejar arrastrarnos por el cronómetro cultural del mundo. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice: no vivan ya como vive todo el mundo,
Al contrario, cambien de manera de ser, cambien de manera de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El problema a veces es que nosotros no queremos renovar la mente, no queremos renovar la mente, no queremos renovar el entendimiento, no queremos renovar nuestra manera de pensar, no queremos hacer lo que naturalmente hace uno con un cassette, ¿verdad? Que saca el cassette y lo borra si quiere grabar, o saca el disco y quiere grabar otra cosa, o toma la memoria USB y le da formatear, y por ende se borrará todo, y ahora pues entonces usted tendrá una mente que estará dispuesta a hacer lo que es bueno y agradable y perfecto ante Dios, siempre y cuando, dice, usted y yo comprobemos con la palabra de Dios cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, muchas veces el Señor nos invita a que si estamos cargados, que si estamos cansados, que si estamos llevando nuestros propios yugos que nosotros mismos nos estamos imponiendo, el Señor nos dice que vengamos a Él, y ya hemos venido a Él, pero el problema es, el Señor dice, separado de mí, nada podéis hacer. El problema es que sí, ya hemos venido a Él, ya ahora somos cristianos, sí, ahora somos parte de su iglesia, sí, ahora somos parte de su pueblo, pero el problema es que muchas veces nuestro corazón está tan turbado, está tan preocupado, está tan ansioso por las cosas de este mundo, por las cosas temporales, qué comemos, qué bebemos, qué vestimos, y no nos damos cuenta que nos estamos apartando de lo más importante que el Señor quiere, y es que nosotros llevemos una vida espiritual sosegada, una vida espiritual tranquila, una vida espiritual quieta y reposada. Por eso dice que vengamos a Él, y Él nos va a hacer descansar. Entonces, hablábamos en nuestro sermón pasado que la Biblia valora mucho el descanso y la vida tranquila en lo espiritual. Y la pregunta que haríamos en esta ocasión es que si usted y yo estamos valorando mucho el descanso y la vida tranquila en lo espiritual. Porque lamentablemente, hermanos, aún las enfermedades nos inquietan, aún las enfermedades nos están afanando, nos están turbando, y aún no solamente las enfermedades, sino cualquier cosa nos está apartando de lo más importante, y es el valorar el descanso y la vida tranquila y espiritual que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y hablábamos acerca del ministerio de Cristo, y hablábamos que Él mismo
se escapaba de vez en cuando del bullicio de las multitudes para poder renovar sus fuerzas. Eso lo hablamos allá en Marcos 6:31. Y hablamos cómo el Señor buscaba lugares desiertos, cómo el Señor buscaba cómo descansar y estar tranquilo para dedicarse a la conversación, para dedicarse a la oración con Dios el Padre. Y vemos entonces que el Señor Jesús quiere que nosotros podamos entender que no sigamos el ejemplo de Marta. Marta estaba afanada, estaba turbada, estaba ansiosa y estaba muy preocupada con las cosas de esta vida. Entonces ahora vamos a ver en la meditación de esta mañana lo siguiente. Y lo que vamos a ver es que debemos dejar el teléfono suene, que los mensajes de WhatsApp suenen, debemos dejar el Facebook, el TikTok, los quehaceres de la vida. Estas cosas pueden esperar a unas redes sociales. Esas cosas no son eternas. Jesús es eterno y hagamos el esfuerzo por sentarnos a los pies de Él y disfrutar de Él en lugar de perder el tiempo con las cosas materiales, temporales de esta vida. Marta desaprovechó el tiempo. Aunque Marta invitó a Jesús a su casa, María escogió la mejor parte. Y el Señor nos dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto está cercano. Así que la pregunta es: ¿está usted demasiado ocupado? ¿Está usted demasiado ocupado? Y si está demasiado ocupado, recuerde, el Señor quiere que usted venga a Él, que deje de cargar esos yugos que usted carga, que probablemente yo cargo, y todos cargamos, y nos apartamos del Señor. Vamos viendo en esta mañana que la Biblia nos habla del problema principal del descanso y la tranquilidad. Hay un problema, hermanos, del descanso y la tranquilidad. El Señor quiere darnos descanso. Él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el Señor nos dice esto. El Señor nos dice de dónde viene la mayor parte del problema del no poder descansar y del no poder tener una vida tranquila espiritualmente. ¿Y de dónde viene la mayor parte de la presión en su vida? De la presión de su vida. Bueno, ahí vemos de uno mismo o de otros. Y la respuesta, hermanos, es de uno mismo. Uno mismo es culpable de la tensión de la vida, de la preocupación de la vida, del afán de la vida. Uno mismo es culpable, y déjeme decirle que no es el diablo, no es el trabajo, no son los hijos, no son los nietos, sino uno mismo es el que no se da lugar para el descanso y la tranquilidad espiritual de su alma. Uno mismo es el problema.
no es nadie más que uno mismo. La mayor parte del afán, la mayor parte de la ansiedad, la mayor parte de la preocupación de este mundo es de mí mismo, de usted mismo. Así que no le ande echando la culpa al diablo, no le ande echando la culpa a los quehaceres de la vida cotidiana, no le ande echando culpa a muchas cosas. Uno mismo es el culpable. Uno mismo es el que se hace un tronco. Uno mismo es el que se hace como quiere hacerse. El punto está que uno mismo no quiere dar el lugar a las cosas de Dios. En el libro de Mateo 13:22 dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Ahí está el problema. Mire, el problema de que usted no pueda descansar en su vida espiritual y no pueda tener una vida espiritual tranquila es de usted mismo, de mí mismo. Vea, la palabra de Dios se siembra, usted la oye, pero el problema es que dice el Señor, las preocupaciones del mundo. ¿Y cuál es la gran preocupación del mundo? Hermano, es que si yo no trabajo, no como. Hermano, si yo no como, me muero. Hermano, si yo no dedico tiempo al trabajo, no voy a recibir nada. Tengo que dedicar tiempo al trabajo. Si la Biblia nos dice en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vea, a veces trabajamos, pero no trabajamos para cumplir el propósito eterno de Dios, el cual es compartir con el que padece necesidad. Y a veces trabajamos y hay tanta preocupación por trabajar que nos desconectamos, nos desenchufamos del Señor y nos enchufamos más bien a la preocupación del mundo, a la ansiedad del mundo y a veces, ¿por qué no decir al engaño de las riquezas? Al engaño de las riquezas. ¿Y por qué al engaño de las riquezas? Bueno, porque a veces pues queremos tal vez no ser ricos, pero queremos dinero. Y por eso decimos, por eso trabajo, porque quiero dinero. Pero el problema es que el Señor nos dice en su palabra una verdad que usted y yo la debemos de entender. Y es de que aún el dinero, fíjese bien, es aflicción de espíritu. Aún el dinero es afán, es ansiedad, es preocupación en el hombre, en el ser humano. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no se da cuenta que el dinero es vanidad. Es vanidad. Y el hombre trabaja mucho, se preocupa mucho por el mundo, por el dinero,
por el trabajo que por su descanso y tranquilidad espiritual. Y vayan usted conmigo a Eclesiastés, el capítulo 5, el verso 10, y miren usted lo que dice el Señor: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Hermano, el trabajo no es malo, el dinero tampoco es malo, pero lo malo es que a veces amamos más el trabajo, amamos más el dinero, amamos más estas cosas que al Señor, que a Dios. Y en Eclesiastés, capítulo 5, agarre su lápiz y anote primero el texto y luego lo lee. El verso 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Y el problema es, el versículo 11 dice: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Y es cierto, a veces el hombre trabaja y se preocupa por la comida, por la bebida, por el vestido, pero ¿sabe qué? Usted trabaja, usted se afana, yo trabajo, yo me afano, yo me turbo por el dinero, pero dice el texto: hay otros que lo consumen, hay otros que lo consumen, hay otros que lo están disfrutando. Usted no se da cuenta de eso. Usted no se está dando cuenta que el dinero no le va a dar la felicidad, el dinero no le va a dar el descanso que el Señor le ofrece, no le va a dar la tranquilidad, esa paz que el Señor ofrece. Y si trabaja, y mientras más trabaja, aumentan más los bienes y aumentan también los que lo consumen. Entonces, usted está trabajando y se está matando trabajando y está trabajando, y cuando llega el día que le van a pagar, ese día se le fumó de su mano el dinero, ya se le consumió, porque otros también se lo consumen. Y dice el Señor en el versículo 12: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y le voy a decir, a veces no solamente al rico no lo deja dormir el dinero, a veces a nosotros los cristianos el dinero no nos deja dormir. Las preocupaciones por las deudas, por los problemas, por la comida, por la bebida, por el vestido, no nos dejan dormir. Y el engaño de la riqueza, dice ahí el Señor, ahoga la palabra. Ahoga la palabra. La palabra la hacen infructuosa, es estéril. Y entonces usted no se da cuenta. Yo no me doy cuenta. ¿De qué? De que lo que hago por tanto conseguir un dinero, conseguir un trabajo, hermano, eso me está apartando de mi comunión con Dios, del descanso que el Señor me ofrece, de la tranquilidad que el Señor me ofrece, y me mando a trabajar.
y otros son los que disfrutan. Y yo simplemente pierdo mi comunión con Dios, no me reúno, no hago la voluntad de mi Señor. Y debemos de entender de que hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Dice el versículo 13: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. A veces, siempre les he dicho, no necesitamos ser ricos, no necesitamos tener una cuenta en el banco. Muchas veces, donde está ahí nuestro tesoro, donde está ahí nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y si nuestro corazón está en el trabajo, ese es un tesoro. Y ahí está mi mal. Porque no es posible que un trabajo que Dios me da sea un mal. Si Dios me da un trabajo, me lo da para que comparta con el que padece necesidad. Pero por lo general no lo hacemos. El Señor nos da un trabajo, el Señor nos da una bendición, y a veces no compartimos con el que padece la necesidad. Como tampoco a veces el Señor nos da un trabajo para que cumplamos ciertas obligaciones que Él quiere que cumplamos y no las cumplimos, como es el ofrendar el primer día de la semana. Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril la palabra de Dios en nosotros. Entonces la Biblia nos habla del problema principal del descanso y la tranquilidad, y se llama a veces el amor al trabajo, el amor a la ansiedad, a la preocupación, a lo poco que tenemos, a lo poco que ganamos. Y por eso no me importa dejar plantado al Señor cuando hemos hecho un acuerdo, un compromiso con el Señor de serle fiel a Él en nuestras vidas. La Biblia de las Américas en Mateo 6:25 dice: no os preocupéis, no os preocupéis. Ideas afines son angustiarse, acongojarse, ser agobiado. Muchas veces ahí vemos al hermano angustiado y vemos al hermano acongojado, vemos al hermano agobiado. No hay descanso en su alma, no hay tranquilidad en su alma. En Lucas 12:29 dice: estar en ansiosa inquietud. Ser ansioso es tener ansiedad, es tener cuidado a las cosas temporales, efímeras y pasajeras de la vida, como es la comida, la bebida, el vestido, el trabajo, el dinero. Porque a veces nuestra dependencia en nuestra mente, ¿sabe cuál es? No depender de Dios. El Señor dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni tienen granero, y nuestro Padre Celestial les da de comer. Mirad los lirios del campo, y los lirios del campo se visten mucho mejor que los reyes de aquel entonces. Pero muchas veces estamos tan angustiados, tan acongojados, tan agobiados, tan ansiosos. Hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación que nos quita el descanso y la tranquilidad espiritual.
que nuevamente les digo, no nos da tiempo para hacer la voluntad del Señor. No nos estemos durmiendo en el nombre del Señor. No nos durmamos. Nos acabamos de levantar. La Biblia nos da en Mateo 6, 19 al 24 tres razones muy buenas por las cuales debemos poner plena confianza en Dios y no en cosas materiales, cosas de este mundo, Veamos Mateo 6. El Señor nos dice del 19 al 24: no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre la destruye, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruye, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Entonces, hermano, la lámpara del cuerpo es el ojo, pero si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos hacer esto. Entonces, tres razones muy buenas por las cuales no debemos poner confianza en las cosas del mundo, sino poner plena confianza en Dios. Número uno, los tesoros de este mundo son confiables. Por supuesto que no, porque son perecederos, no duran. Número dos, si el ojo es maligno, en este caso el ojo es avariento, toda la vista estará llena de oscuridad. Muchas veces, hermano, hay tanta avaricia, tanta codicia en el ojo del ser humano, que el ojo del ser humano es maligno. Porque entre más dinero tiene, más dinero quiere. Entre más dinero tiene, más gastos tiene y más gastos busca. Es imposible servir tanto al Dios Mamón, a las riquezas, y al mismo tiempo servir a Dios, porque cada esclavo tiene solamente un amo. Entonces, si usted dice que usted es esclavo de Cristo, pero usted es esclavo de su trabajo, es esclavo del afán, de la ansiedad, de la preocupación, de las riquezas de este mundo, entonces preguntémonos, ¿somos esclavos del Señor? ¿Tenemos descanso en nuestra alma? ¿Tenemos tranquilidad en nuestra alma? Y si no, ¿por qué no la tenemos? La Biblia nos habla de la preocupación en las cosas espirituales. No de la preocupación por qué voy a comer, por qué voy a beber, por qué voy a vestir. No en la ansiedad y en la inquietud, en las cosas temporales y efímeras y pasajeras de esta vida, aún del dinero.
Nuestra preocupación debe ser por las cosas espirituales. Allí en 2 Corintios 11:28 dice: además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Eso dice Pablo. Pero preguntémonos, y usted ponga su nombre ahí: yo, Osvaldo, mi preocupación de tales cosas externas, de tales cosas que me están aprisionando en mi vida cotidiana, es la preocupación por el trabajo, por la ansiedad, por la comida, por la bebida, por el vestido, por las cuentas, por el pago, o por, no voy a decir todas las iglesias, sino la iglesia local donde estoy viendo. ¿Qué tan preocupado está usted en las cosas espirituales? Especialmente aquí, en la iglesia donde usted es miembro. ¿Cuál es su preocupación? ¿Es evidente su preocupación en la iglesia donde usted es miembro? ¿Qué tan preocupado se siente usted cuando no se congrega el domingo? ¿Qué tan preocupado se siente usted cuando no se congrega en los días miércoles? ¿Qué tan preocupado se siente usted cuando usted no predica el Evangelio? ¿Qué tan preocupado se siente usted cuando falta un hermano a la reunión de la iglesia? ¿Qué tan preocupado se siente usted por las cosas de la iglesia, del Señor en esta localidad? ¿Qué tan preocupado se siente? Pablo dice: diariamente se preocupaba por el bien de las iglesias locales que él conocía, y sobre él se agolpaba cada día esa preocupación. Pero hermanos, seamos sinceros, ¿cuál es la preocupación que se agolpa cada día? ¿Cuál es esa preocupación en nosotros? ¿Es la iglesia local? ¿Es nuestra vida espiritual? ¿Es el predicar el Evangelio cada día? ¿Es buscar almas para Cristo? ¿Es crecer espiritualmente? ¿Es poder leer la Biblia y poder retenerla y poder responder ciertas preguntas que se nos hicieron y responderlas correctamente como Dios quiere que lo hagamos, porque estamos discerniendo correctamente la palabra de Dios? ¿Qué es nuestra preocupación? ¿Qué se está agolpando cada día en mí? La preocupación por la iglesia local. ¿Sabe usted que a veces si nosotros aquí no nos preocupamos los unos por los otros, y como iglesia no nos preocupamos los unos por los otros, usted sabe que las personas del mundo no se van a preocupar por nosotros? Las personas del mundo no se preocupan por nosotros. Cada iglesia es local, cada iglesia es independiente, cada iglesia se gobierna bajo el liderazgo de Cristo y está sujeta a la voluntad de Cristo, y debemos preocuparnos como iglesia local en lo espiritual. Eso es llevar su yugo, eso es llevar el yugo de Cristo, eso es llevar la carga de Cristo, eso es aprender de Él. Dice Él: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es aprender de Él. Preocuparnos por las cosas espirituales, no por las cosas de este mundo, temporales, que hoy están y mañana no están.
Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, verso 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Eso es llevar el yugo de Cristo. Eso es seguir el ejemplo de Cristo. Eso es preocuparnos por las cosas espirituales. En los negocios de mi Padre, dijo el Señor, me es necesario estar. Pero a veces dice el hermano, me es más necesario estar en el trabajo, me es más necesario estar en mi negocio, me es más necesario estar en otro asunto y no en las cosas espirituales. Y no nos damos cuenta que nos estamos desconectando de lo más importante, de la paz que el Señor nos ofrece, de la paz que el Señor nos ofrece, de la preocupación espiritual que debemos tener en las cosas del Señor. Y dejando aparte otras cosas, dice esta versión, lo que me abruma cada día, lo que me abruma, la nueva versión internacional, sin mencionar otras cosas, hay lo que me oprime todos los días, me oprime la solicitud que tengo por todas las iglesias. Hermano, ¿nos sentimos nosotros abrumados por la iglesia local? ¿Le oprime tanto la preocupación por la iglesia local a usted? ¿Le oprime tanto eso? ¿Le inquieta tanto eso? Porque a veces, hermanos, nos oprime tanto y nos inquieta tanto y nos abruma tanto, ¿sabe qué es? Las cosas del mundo. Las cosas del mundo. Y, hermanos, dice la Biblia que el amor a Cristo nos debe de estar oprimiendo, nos debe de estar a nosotros dirigiendo, el amor de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos apremia, el amor de Cristo nos obliga. Estoy leyendo 2 Corintios 5, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos oprime, nos abruma. El amor de Cristo. El amor de Cristo nos impulsa, nos obliga a las cosas espirituales. Nos da la solicitud que nos entreguemos a las cosas espirituales. Pero cuando no hay amor a Dios, no hay amor a Cristo, no hay amor a los hermanos, no hay nada que me obligue, no hay nada que me dé solicitud, no hay nada que me constriñe, no hay nada que me oprime. Pero sí hay. Lo que falta en la casa me está oprimiendo el corazón, me está inquietando. Lo que quiero tener, lo que quiero conseguir, eso me inquieta, eso me obliga. Es más, me obliga a apartarme del Señor, me obliga a apartarme de una reunión de la iglesia. Hermanos, hermanas,
Como cristianos debemos preocuparnos diariamente por la iglesia, por los hermanos, los unos por los otros, lo que dice la Biblia. 1 Corintios 12, 14 al 31. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Mire, a veces nosotros le decimos, no con estas palabras al Señor, pero a veces nosotros le decimos a la cabeza, ¿sabe qué, Señor? No tengo necesidad de ti. Porque cuando dejamos al Señor burlado, cuando no nos congregamos, cuando no le servimos, aun cuando no servimos a su cuerpo, a su iglesia, a los hermanos, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando abundante honor al que le falta, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen los unos por los otros. Los que parecen más débiles deben preocuparse unos por otros, y los que parecen más fuertes deben de preocuparse unos por otros. Todos debemos preocuparnos los unos por los otros, por la iglesia local. Pero nos preocupamos por las cosas del mundo. Pablo no dice que algunos miembros del cuerpo son débiles, sino que los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos los miembros de la iglesia son importantes. Los que parecen ser más fuertes y también los que parecen ser más débiles. Somos importantes todos. Pero ¿qué tan importante vemos nosotros a la iglesia local? ¿Qué tanta preocupación tenemos? Usted sabe que por eso a veces las iglesias desaparecen, porque los mismos miembros son culpables que la iglesia desaparezca, porque la misma iglesia no se preocupa el uno por el otro. Y a veces pensamos que tiene que ser el que predica el que se debe preocupar. Yo no, hermano. Yo no. Usted no. Entonces, si no nos preocupamos nosotros, los unos por los otros, ¿quién se va a preocupar? La iglesia, como el cuerpo humano, es la totalidad de sus miembros. Así también en toda la congregación es indispensable el servicio, oiga bien, de cada miembro. Aquí es indispensable el servicio de cada miembro. Aquí no hay ningún hermano en la iglesia que piense que no es indispensable su servicio. Es indispensable el servicio de cada miembro de la iglesia.
Cada miembro de la iglesia debe servir a Dios en todo lo que hace. Y si un miembro no está sirviendo, entonces en el día final se la va a ver con el Señor. Porque Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Yo aquí les sirvo a ustedes de corazón. Yo no quiero agradar a ustedes, sino a Dios. Sirviendo de buena voluntad, dice el 7, como al Señor y no a los hombres. Entonces la pregunta es: ¿estamos sirviendo de buena voluntad los unos a los otros? ¿Qué estamos haciendo los unos por los otros? Pero sí sirvo de buena voluntad en la casa, con los hijos, con los nietos, con la familia, con los hijos, y a Dios, a la iglesia, a su pueblo. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? La sencilla lección es que en lugar, oiga bien, de menospreciar a los miembros que parecen menos dignos, estos deben recibir más atención. Más atención. Los que hacen tareas más humildes, tareas insignificantes, por ejemplo, barrer, sacudir, asear el local, deben de ser honrados y no menospreciados, porque su servicio es sumamente importante y eso no escapa de la noticia de Dios. O sea, eso Dios no lo deja de ver. Porque yo limpio, pero a veces no quiero limpiar, hermano. A veces no quiero limpiar. A veces no quiero barrer, hermano. A veces no quiero sacudir. A veces no quiero asear aquí el local. Y entonces yo pregunto: ¿es que usted no barre su casa? ¿No asea su casa? Debemos entender que somos la casa de Dios, somos el pueblo de Dios, somos la familia de Dios, y debemos de entender, porque Dios, Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto como para olvidarse del que barre, del que sacude, del que asea, del que visita a un hermano, del que predique el evangelio. Olvidarse de vuestra ¿qué? Obra y del amor. Y que si hay amor hay obra que habéis mostrado hacia su nombre. Y mostramos amor hacia su nombre cuando servimos, y servimos aún a los santos, a los hermanos. Pero, hermano, ¿qué nos cuesta aprender eso? ¿Qué nos cuesta aprender eso? Y solo que en el momento cuando estamos aquí, ¿sabe qué? Sentimos tristeza, pero pasó la semana, volvemos el otro domingo, nos vuelve a soltar el Señor con otro tema, pasa el otro tema, vuelve la otra semana. No hay cambio. No somos hacedores de la palabra, somos solamente oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Vea, si esta iglesia tuviera ancianos, si esta iglesia tuviera diáconos, tuviera evangelistas, no solamente un evangelista, sino varios evangelistas, varios maestros,
varios directores de cantos y otros miembros que hacen servicio público reciben atención. Esos hermanos, ¿está atendiendo usted a ese hermano, a ese hermano? ¿Está apreciando usted a ese hermano, a esa hermana? 1 Tesalonicenses 5:12 dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes, que con diligencia reconozcan a los que dirigen en el Señor, a los que los instruyen a ustedes, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo, y vivan en paz unos con otros. Tenemos estima por el que predica, por el que dirige la alabanza, por el que dirige los cantos, por el que nos da la clase. Y no lo digo por mí, lo digo por todos aquellos hermanos, pastores, diáconos, evangelistas, maestros, directores de canto. Debemos mostrar diligencia en poder mirarlos con muy alta estima por el trabajo que estos hermanos hacen en la iglesia del Señor. En conclusión, hermanos, debemos ocuparnos en la tranquilidad espiritual. Hermanos, debemos ocuparnos en darnos cuenta del problema principal del descanso espiritual. Y hermanos, debemos preocuparnos de las cosas espirituales y no de las cosas efímeras, transitorias, pasajeras de esta vida, porque esa se van a perder. Pero recuerden, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor les bendiga.